Momento para Sex Different. Está conmigo Jesús Alonso. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? Muy bien, como cada Bien. martes. ¿Has visto cómo bailaban flamenco esta niña? Espectacular. Muy bien, muy bien. Me ha encantado. Tú y yo nos ponemos y lo haríamos peor. Sí, bueno, yo me quedo con la guitarra. Sí, también es verdad. Sí, ¿te parece? Pero tú ahí te puedes escondo. refugiar la guitarra. ¿Y Exacto. yo qué hago? Bueno, pues tú te puedes poner una flor. Y una pandereta mejor, ¿no? O una pandereta y unos lunares y ya está. Y echamos a bailar. Y ya está. Sin problema. Bueno, hoy me proponías hablar de educación sexual en la infancia y además has traído una pareja para... De baile, nunca me has dicho. De baile. Lo iba a decir también yo no sé si es apropiado o no. Pero sí que es verdad que has traído a una compañera tuya, una colega, para hablar de ese tema, ¿no? Preséntanosla. Y no cualquier colega. Ella es Paola Beltrán. Psicóloga clínica y sexóloga, una pedazo de profesional. ¿Y por qué está aquí? Pues bueno, pues porque vamos a ver desde la perspectiva de un profesional a nivel cognitivo en este caso, por qué es importante hablar de educación sexual. Paola, buenas tardes, bienvenida. Hola, perdón. Dime. Bueno, vamos a empezar respondiendo a esa pregunta. ¿Por qué es importante hablar de sexualidad a los niños? Bueno, porque la sexualidad, como sabemos, es parte de todos, ¿no? Y siempre nos acompaña a lo largo de la vida. Y como estamos hablando de la parte cognitiva, estamos hablando de los procesos de aprendizaje. Entonces, si educamos bien en sexualidad desde temprana edad, la sexualidad la vamos a vivir de manera responsable, saludable, que la disfrutemos. Entonces, es súper importante. Queda claro. Y por eso hay que hacer, desde aquí también hacemos hincapié, ¿no? en la necesidad pues de esas clases especiales, de esos talleres que, por ejemplo, tú impartes, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que todavía a día de hoy nos encontramos, y seguro que Paula se habrá encontrado también, mucha reticencia en la edad adulta, sobre todo de esos padres y de esas madres, no, de esto no vamos a hablar, sobre todo a edades tan tempranas, incluso de profesionales que no se mojan por miedo a no sé qué. Ahí está el famoso PIN parental que todavía está dando vueltas. Sí, y a mí me preocupa. Y es importante que con profesionales como Paola, justifiquemos el porqué. El porqué, incluso desde las edades pues, más pequeñitas, desde los 3 años que ya empiezan a ir al colegio. ¿Sabes cuál es el problema? No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, pero creo que cuando se habla de educación sexual parece que los profesionales vais a invitar a los niños a que practiquen el coito. Es decir, hoy viene el sexólogo a clase y esta tarde ya toda la clase se pone al tema. No es eso, va mucho más allá. No nos seamos cerrados. Digamos que se ha malinterpretado un poco el tema de la educación y se piensa exactamente lo que tú dices, Claro. ¿no? Siempre es métodos anticonceptivos, cuáles son las prácticas sexuales y se olvida que la sexualidad es mucho más amplia que eso. Entonces tiene que ver con las relaciones que se establecen, los límites, el respeto, el consentimiento, una cantidad de elementos que son muy necesarios conversar desde temprana edad. Sobre todo porque lo estamos viendo en la sociedad adulta en el día de hoy, que con una mejor educación sexual de pequeñitos no pasarían determinadas cosas en adultos, ¿no? Fíjate, Alfredo, que tenemos un famoso pacto de Estado contra la violencia de género, donde, es de las pocas veces que los dos grandes grupos políticos de nuestro país se ponen más o menos de acuerdo, y sin embargo los datos siguen estando al alza, ¿no? De violencia de género, incluso con la lucha incansable de las asociaciones, de los institutos de las mujeres, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Pues porque no se ataca el problema desde la raíz, que es la educación. Desde chiquitito se cría el arbolito, ¿no? Como se suele decir. Y no nos entra en la cabeza como en países vecinos como Finlandia o Suecia ya está la asignatura de forma longitudinal instaurada en el currículum de educación sexual, y nosotros lo tenemos ahí como un valor más, como un tema transversal, y se nos olvida muchas veces, incluso nos da miedo llevarlo a cabo en la aula. Y no se ha demostrado que les vaya mal en estos países, Paola. No, Todo de lo hecho, contrario. fíjate que las investigaciones muestran que la educación sexual ayuda a que sea mejor toda la experiencia de la sexualidad a la etapa pues de adolescencia y adultez. Entonces, contrario a los miedos que hay de si les hablamos de sexualidad, estamos incitando a que prueben antes de tiempo, Claro. ¿no? Que es como un mito que hay por ahí rondando. Y además que la interacción también con las demás personas se basa desde el respeto, y esto pues es esencial en cualquier tipo de relación. Pero habría que diferenciar dos maneras de formar, una en el aula y otra en la familia, ¿no? En el hogar, ¿no? ¿De la misma manera se debe de abordar el tema, de afrontar el tema o no? Yo soy partidario de que sí. ¿Por qué? Pues porque nuestro hijo, nuestra hija, tú que eres padre, incluso tendrás o habrás tenido experiencias con respecto a esto, que te lleguen y te preguntan cosas a veces susto. un tanto Pensaba que incómodas, ¿no? Me estás preguntando si he tenido experiencias sexuales. Digo, me estás preguntando eso en la tele. Te llegarán, con el paso del tiempo. Pero te llegarán, incluso te habrán llegado, como te digo, preguntas un tanto incómodas, ¿no? Y que no sabrás qué responder. Y entonces, pues tenemos también que estar formados. ¿Por qué? Pues porque no hay una escuela de padres. Y para eso, pues tenemos que intentar apoyarnos en los profesionales, tanto del ámbito de la psicología como
los especialistas en sexología y sobre todo los docentes. A los docentes hay que darles las herramientas necesarias para que puedan abordar este tema en clase. Yo también como maestro me encuentro que mis compañeros y compañeras muchas veces no saben qué hacer, ¿no? Cuando les llegan situaciones pues de que un niño simplemente jugando, a una niña pues observa, toca incluso, ¿no?, las partes más íntimas de un compañero, y nos alarmamos de una forma estrepitosa. Y eso, desde el punto de vista psicológico, estoy seguro que Paula podrá decirlo, es algo muy normal porque se encuentra en una etapa de descubrimiento, ¿no? Claro, que no significa que dejemos a los niños que vayan tocando por ahí no. a sus compañeras, a sus compañeros. Todo lo contrario, ¿no? Claro, porque fíjate que ahí es donde hablamos de los límites. Si estamos hablando del proceso de educación, les estamos enseñando a respetar su propio cuerpo, el de las demás personas, pero también a reconocer que es algo natural. Y ahí es donde digamos que también es algo importante hablar de naturalizar la sexualidad, tanto en casa como en el contexto escolar. ¿Y qué se puede hacer para naturalizarlo de esa manera? Es decir, para que un taller de sexualidad o una, incluso, como tú decías y ponías como ejemplo, que pueda haber una asignatura donde en el colegio se aborde la sexualidad. ¿Qué hay que hacer? Pues yo creo sobre todo es, primero, dar formación a los formadores, en este caso, y en segundo lugar, darle el respeto que se merece. ¿Cómo? Pues hablando, como bien ha dicho Paola, de muchas más cosas al margen de la prevención, los riesgos y los malos rollos en general que giran en torno a la sexología. Jolín, hay un montón de aspectos positivos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del ámbito más emocional, que hay que abordar y que hay que poner encima de la mesa para crecer como persona y desarrollarnos desde un paradigma más positivo, ¿no? Ya está bien que todo sea prevención contra, lucha contra, riesgo contra, evitar... No, por favor, hay muchas más cosas más buenas en la balanza que negativas. Es cierto. Bueno, tú desde tu experiencia, Paula, te habrás encontrado con casos de todo tipo, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que, por ejemplo, en terapia me encuentro muchos casos de el impacto que tiene cuando la educación no se aborda de manera natural y positiva. Pues precisamente porque la gente se siente con culpa, vive la sexualidad con muchas dificultades. Entonces, allí es donde viene esa necesidad de vamos a hablarlo, vamos a hacerlo visible en casa, en los colegios, etcétera. Y pues, información, ahora tenemos la ventaja de que podemos acceder desde muchas fuentes. Claro, y además, fíjate, Alfredo, que ella en terapia seguramente recibirá muchísima gente que, debido a que no ha tenido una buena educación sexual en etapas infantiles, luego todo eso en su actividad sexual y en su vida sexual en el día a día, ¿verdad que sí? Se extrapola y generan grandes problemas a nivel psicológico. Sí, porque fíjate que como estamos hablando de los pensamientos, de lo cognitivo, cuando estamos construyendo nuestra idea de qué es la sexualidad, más adelante tenemos dificultades para poderla vivir. Entonces es como la sexualidad es mala o no la debemos ver, porque en casa a veces esas reacciones que tenemos de miedo, me hizo una pregunta, entonces me escandalizo y todas esas reacciones, si bien no lo hablamos, pues se generan ideas de que es algo negativo, es algo malo, el miedo, que es como la educación del miedo, exacto. Y después el tema también de la culpa. Y eso todo hace que sea pues como más difícil poderla vivir bien. Bueno, tenemos algunas preguntas que tienen que ver con el tema que han llegado a nuestro consultorio, el consultorio de Sex Different, así que vamos a poner de nuevo a prueba nuestras lentes y vamos a ver si la podemos leer. Y mira que la ponen chicas, las letras. Es que cada vez la ponen más chicas, las letras, quiero decir. ¿Cuáles son los motivos principales para educar a un niño o una niña en educación sexual desde la infancia? Lo pregunta Ana. ¿Tú, Paula? Venga. Vale, bueno, lo primero, saber que, como estábamos diciendo, la sexualidad hace parte de todos los seres humanos y siempre va a estar presente desde la infancia hasta nuestro último día. Entonces, eso es vital. Es una parte que tiene que ver también con nuestras relaciones de pareja, las relaciones con otras personas, entonces también es súper necesario. Entonces, digamos que esos dos aspectos. ¿Tú qué quisieras agregar? No tengo nada más que añadir. Hoy te voy a dejar a ti que responda porque eres la invitada especial. Oye, a ver si ahora le vas a dejar todo ahora. Es que no puedo estar más de No va a acuerdo. querer venir más. No puedo estar más de acuerdo. Todo el trabajo no va a querer venir más. Segunda pregunta. ¿Por qué algunos padres y madres se niegan a que se imparta educación sexual en las aulas? Bueno, lo que estábamos hablando de los miedos, los mitos, todas esas cosas que de una u otra manera como que venimos trayendo de manera generacional, ¿no? Como que vamos heredando frente a, ten cuidado, si hablas de sexualidad, estás arriesgando a que quieran probar. Ten cuidado porque entonces quieren hacer cosas distintas, etcétera. Entonces, está alentando, ¿no? Exacto. Entonces, fíjate que es como traer cosas de temores, hablar del miedo, todo lo negativo. Y fíjate, Alfredo, me gustaría añadir que
las familias en general, los padres y las madres tienen una mala concepción con respecto a este tipo de forma de inmiscuirse dentro de la educación. Y además lo dicen, muchas veces yo me he encontrado con situaciones de este tipo que dices... Hay que ver, porque no tienen la potestad para decidir qué se le enseña o no se le enseña a su hijo. Es una mala concepción que tenemos y que la gente debería de saber. Para eso hay un currículum y hay una legislación instaurada en donde los padres, lo siento mucho, los padres pueden decidir con respecto a aquellas asignaturas voluntarias u optativas. O actividades extraescolares. Efectivamente. Pero la educación sexual está refrendada en el currículum, bien de forma transversal, ¿vale? Y por tanto es totalmente lícito que se dé. Por tanto, todo eso que gira en torno, como he dicho antes, al PIN parental de no, porque es que yo no voy a dejar que eduquen a mi hijo con respecto a esto, legalmente no tienen potestad en ese sentido. Pues Rafa, esa ha sido la respuesta. Vamos con otra pregunta que nos ha llegado. ¿Cuál es la diferencia entre educación sexual y educación afectivo-sexual? Lo pregunta Manuel. Bueno, a ver, hay una cosa y es que pensamos que cuando estamos hablando de educación sexual tenemos que sacar lo afectivo y no podemos hacerlo porque lo afectivo está vinculado con lo que es la sexualidad. Entonces, como es tan amplia, tenemos que entender que la educación debe ser integral y eso implica lo psicológico, lo emocional, lo físico, el tema también del autocuidado, la salud, etcétera. Entonces, no es que estén separados, hacen parte de lo que es la sexualidad, exactamente. Sin embargo, yo he hablado con muchos compañeros, con nuestra compañera Laura Marcilla, que ya la conocemos muchas veces, y el otro día hablando con ella me decía, es que si no pongo en un proyecto que es educación afectivo-sexual, no me lo aceptan, porque parece que si le quitan lo afectivo ya es que va a hablar de lo más perverso de la sexualidad, y como bien ha dicho Paula, es que lo afectivo va intrínseco, sí o sí, dentro de la educación sexual en su concepto, sin más. Yo creo que es un problema cultural totalmente de estas generaciones. En fin, vamos con la siguiente pregunta. Mi hija, que no leo, mi hija me pregunta todos los días algo relacionado con la sexualidad. ¿Me podría decir alguna respuesta técnica o forma de transmitirle esa información? Me da vergüenza hablar de esto con ella. Bueno, esto es algo que le ocurre a muchos padres y es completamente natural porque tampoco han tenido la formación necesaria para sentirse cómodos muchas veces hablando. La importancia de esas escuelas de padres que decía Jesús. Exacto. Entonces, lo primero es que esta madre empiece también a tratar de naturalizar la sexualidad, que indague, que conozca, también puede reconocer incluso que no sabe la respuesta y pueden buscar juntos o juntas pues las respuestas en otros medios. Por ejemplo, ahora mismo nosotros las cuentas de Instagram, las páginas, todo eso, pues brinda la información. Entonces, cuestionarnos como padres qué es lo que nos genera la vergüenza, aprender, tratar de hacerlo lo más natural y también brindar desde la confianza en la conversación con nuestros hijos e hijas. Nada más que añadir. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Siguiente pregunta, a ver si es más breve. Hombre, por supuesto. Carlos nos pregunta, ¿a qué edad es conveniente comenzar a hablar de educación sexual? Aquí es clave saber que la educación sexual siempre está presente, es decir, no es solamente que nos sentemos y digamos, hoy vamos a hablar de sexualidad. A ver, chicos, nos sentamos frente a la chimenea. Exacto, no, siempre está presente porque desde lo que vemos, desde lo que escuchamos, desde cómo se relacionan nuestros padres o las figuras que son como representativas para nosotros, siempre estamos viendo la educación sexual. Entonces, la educación sexual es desde que nacemos. Todo el tiempo está presente. Exacto, yo diría que desde el momento en que nos preguntan. Claro. Que puede ser a los 3 o a los 8 años, no lo sé. Pero Carlos, ponte las pilas. Siguiente pregunta. ¿Hay más? ¿Hay más preguntas? Sí, aquí está. ¿No crees que debemos hablar de educación sexual para todas las edades, familias incluidas? Leticia, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. La sexualidad debe ser algo que se aborde en cualquier etapa, porque digamos que las dudas surgen en cualquier momento. Claro. O sea, yo puedo tener 70 años y estarme preguntando, bueno, mi sexualidad está cambiando, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la puedo vivir? La menopausia, por ejemplo. ¿Qué hago con la menopausia? Desde cualquier momento podemos hablar de educación sexual. De hecho, el año pasado, acuérdate que tuvimos una entrevista súper bonita con algunas personas de la residencia de Fuentevícar, una entrevista súper especial donde hablaban de sexualidad en la tercera edad y bueno, estoy seguro que tenía un montón de preguntas que lanzarnos. De hecho, en la entrevista surgían y fue algo muy, muy, muy especial. Es cierto. Tenemos que dejarlo aquí. Jesús, Paola, muchísimas gracias. Con gusto. Ha sido un placer, Paola, ven cuando quieras. Bueno. No te aburras, llamas y te viene y hablamos de algo. Por bien encantada. ¿Podemos hablar de sexualidad o podemos hablar de, yo qué sé, de música? Esto es un cafelito, ya lo sabemos. Sí, por ejemplo.